Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3831 a 3840. Moss Hotel. Dentro de la habitación privada. Por favor. Después de una palabra cortés, Matthew fue a buscar el vino de mitad de verano y se lo sirvió a Matthew. Matthew observó la otra parte. La forma en que Matthew movía las manos estaba llena de elegancia y facilidad. Tenía un aura única que estaba fuera de lugar en esta isla de la muerte. Este tipo de persona tenía grandes planos a primera vista. Justo como el hombre de rostro pálido que había conocido al principio. ¿No estás enojado? Matthew lo intentó. Matthew detuvo la copa de vino que tenía en la mano y levemente. Es solo un engaño. Sí, el señor. Matthew está contento. Le enviaré un lote para que los mate. En este punto de la conversación, Matthew había descubierto el carácter de este hombre. Por lo que no dijo nada más. Me pregunto qué me está buscando el joven maestro Matthew. Dado que la otra parte se había acercado a él. Nunca podría ser tan simple como simplemente tomar una copa. Bien. Matthew dejó con calma la toalla mojada con la que se estaba limpiando las manos. Señor. Matthew. Me pregunto qué piensas del rey lobo marino. Matthew tenía claro que se trataba de la otra parte probando el terreno. Pero hasta que supiera qué estaba haciendo la otra parte, no iba a darse cuenta por vencido. No hay ningún cruce. No hay forma de demostrarlo. Señor. Matthew. Estoy aquí con sinceridad. Dijo Matthew. Sacando algunas fotos. En ellos estaba impresa la foto de Landielli cuando llegó al hotel de Mou. La señorita Landielli. Es la dama prohibida del rey lobo marino. Señor. Matthew es muy guapo y ha tenido relaciones sexuales con Landielli. El rey lobo marino te encontrará tarde o temprano. Después de hablar, Matthew levantó su vaso y no dijo más. No era necesario hablar demasiado claro en una conversación entre personas inteligentes. Matthew se mostró pensativamente. Bueno. En cuanto a ser guapo, estoy profundamente de acuerdo. Eres tan bueno hablando. La respuesta incongruente hizo que el rostro de Matthew se levantara y que aparecieran algunas líneas negras en su frente. Él como que quería golpear a alguien en ese momento. Y Matthew parecía cínico y simplemente estaba pateando la lata por el camino. De estas breves frases se obtuvo una gran cantidad de información. En primer lugar, Matthew estaba planeando hacer un movimiento hacia el rey lobo marino. Sin embargo, a juzgar por su tono, no debería conocer el secreto de Landielli. Fue puramente una lucha de poder. Además, este Matthew quería meterse en su campo. Lo sabía. Pero simplemente fingí no entenderlo. Enojado o no. Matthew se limpió el vino casi derramado de la comisura de la boca. Está de buen humor. Señor Maureen. Incluso sabiendo que el rey lobo marino viene en busca de problemas. Aún puede ser muy optimista. Me siento igual. Matthew sabía que la otra parte le estaba insinuando. Pero simplemente no retomó la conversación. Si no hay nada más, me iré primero. El hotel todavía tiene muchas cosas que esperan ser atendidas. Estoy muy ocupado. Dicho esto se levantó de inmediato. Dispuesto a partir. Intentando entrar en el campamento ejerciendo presión. Qué lindo pensar. En ese punto, Matthew también entendió. Su propio plan de presión había fallado y también sabía que Matthew estaba impaciente. Señor. Matthew. Nuestra secta Naif quiere unir fuerzas contigo para lidiar con Sea Wolfgang. Cuando Matthew escuchó esto, las comisuras de su boca se curvaron y una vez más tomó asiento. Así es. Sin problemas. No hagas todo el ensayo y error de engatusamiento. Fue solo en este punto que Matthew levantó su copa de vino y se lo bebió todo. Solo después de terminarlo,
Frunció levemente el ceño. Dime. ¿Por qué me buscaste? Matthew no se ocultó hasta que Matthew no se dejó engañar fácilmente. El doble del rey lobo marino murió repentinamente. Después de que la señorita Landielli hizo contacto. Comparado con el rey lobo marino que buscó al señor Matthew. Matthew parpadeó con una mirada sin palabras. Este maldito no podría haber pensado erróneamente que el rey lobo marino buscaba vengarse de sí mismo porque estaba celoso. Pero entonces Matthew estaba aún más seguro de que Matthew definitivamente no podía conocer el secreto de Landielli. Así es. Ese doble fue matado por mí. Matthew también reveló una mirada sonriente. En ese momento, finalmente había encontrado esa sensación de tener el control de todo. Matthew se aseguró de que Matthew matara al doble del rey lobo marino y arrojó directamente una rama de olivo. El enemigo de un enemigo es un amigo. Señor Larson. ¿Puede mi humilde ser hacerse amigo suyo en nombre de la secta Cuchillo? Después de un único intercambio, se volvió aún más decidido a mover los hilos. En su opinión, la gran sabiduría y el estilo límite de Matthew eran puramente un disfraz. Amigo. Matthew repitió antes de caminar directamente hacia el cuerpo de Matthew. Un amigo pondría hierbas erosionadoras del corazón en mi vino. La comisura de la boca de Matthew se curvó ante sus palabras. Acabas de descubrirlo ahora. Desafortunadamente ya es demasiado tarde. Había hecho un doble seguro para atrapar a Matthew. Señor Matthew. Ya que conoces este medicamento, también debes saber lo que hace. El antídoto es algo que tengo. Siempre que seas bueno y obediente, naturalmente te lo daré. Después de decir eso, Matthew se rió a carcajadas. Había una mirada engreída de victoria. Solo lo que Matthew le respondió fue tener una boca grande. Viejo Biden. Malo como el infierno. Pareces un caballero. Pero tienes un corazón de 800. La bofetada golpeó a Matthew directamente en la cara. Tú. Maldita sea. Desde pequeña. Eres la primera persona que se atreve a pegarme. Después de decir eso, Matthew golpeó su puño directamente contra Matthew. Y Matthew atrapó fácilmente este golpe aparentemente feroz. Sí. ¿Cómo te atreves a hacerlo? Con eso, Matthew agregó otra bofetada con su revés. Que tu corazón se llene de ojos. Bofetada. Deja que pienses que eres superior. Bofetada. Deja que golpees a mi personal. Quebrar. 10 minutos tarde. Matthew había golpeado al originalmente elegante y tranquilo Matthew en la cabeza de un cerdo. Ha servido. Cuando la hierba erosionadora del corazón esté envenenada, haré que te arrodilles y me supliques. Era la grasa que erosionaba el corazón, una sustancia altamente venenosa. Si no hubiera antídoto, la muerte sería segura. Fue solo que mientras Matthew hablaba, su corazón gradualmente perdió fuerza. En este momento, el momento de que el veneno atacara ya había pasado. Pero Matthew seguía actuando como si nada hubiera pasado. La fuerza de esa bofetada, sin embargo, era cada vez más fuerte. Aún tienes la fuerza para ponerme en peligro. Matthew agarró el cuello de Matthew y le dio otra bofetada explosiva. Pasaron otros 10 minutos. Matthew finalmente cedió y levantó las manos repetidamente. Ju. Ju. Solo entonces Matthew dejó de abofetear. Todavía te atreves a golpear a mi personal en el futuro. Aún no te atreves a envenenarme más. Anteriormente había intentado sacar palabras de la boca de Matthew antes de no contar con la paliza de Gile. En comparación con el envenenamiento, Matthew estaba más disgustado y usó la táctica de intimidar a una niña para atraerse a sí mismo. No me atrevería. Definitivamente no me atrevería. Matthew suplicó clemencia con el rostro lleno de miedo. Sabía en su corazón que si mantenía la boca cerrada, Matthew probablemente se mataría vivo a bofetadas. Cuente con su buen sentido. Matthew soltó su mano.
Reconoció el vino tinto de la mesa y sirvió varios tragos grandes. Después de luchar durante tanto tiempo. Tenía sed. Dejaré pasar el asunto del envenenamiento. Pero después de haber vencido a nuestra Gile, debes ir y disculparte con él obedientemente. No te olvides de la tarifa por daño espiritual de Matthew. ¿Entendido? Con una mirada de Matthew. Matthew era como un conejito asustado e inmediatamente se acercó con la cabeza en señal de acuerdo. Pero en ese momento, lo asustado que estaba en la superficie era lo enojado que estaba por dentro. Dentro del vestíbulo, un grupo de empleados esperaba con ansiedad. Especialmente muerta. Gile estaba ansiosa. Fue su propia culpa. De lo contrario, el jefe no se habría sentido avergonzado por el joven maestro de la secta Cuchillo. La idea de Matthew arrastrándose frente a Matthew. Una gran cantidad de lágrimas se derramaron nuevamente por las esquinas de los ojos de Hira. Pequeña Hira. ¿Por qué lloras de nuevo? Al escuchar la voz familiar, Hira inmediatamente levantó la vista. Jefe. Cuando estaba a punto de preguntar sobre la situación, una sombra negra de repente cayó desde el mismo primer piso, esperando que la multitud fije sus ojos en él. Directamente un adolescente que incluso estaba hinchado hasta convertirse en una cabeza de cerdo. Al pensar en la identidad del adolescente, la multitud no pudo evitar respirar con frialdad. Silbido. Este hombre no podría ser el joven maestro Matthew. ¿Verdad? En ese momento, Matthew también llegó al pasillo y pateó a Matthew en las nalgas. Este último tomó directamente una caca de perro y se dejó caer frente al cuerpo de Gile. Discúlpate y haz las paces. El lenguaje era conciso. El cuerpo de Matthew se estremeció y se levantó del suelo. Señorita Gile. Lo siento. No debería haber tratado a su oponente antes. Aquí tienes $10 millones. Es mi compensación. Habiendo comprobado la identidad de Matthew, el personal presente quedó paralizado de inmediato. Esto está agitando un avispero. No. Fue un revuelo. Si el maestro del cuchillo supiera que su joven maestro había sido golpeado de esta manera, Mozotel estaría muerto con seguridad. En este momento, el corazón de todos incluso comenzó a sospechar que Matthew se había vuelto loco de vez en cuando. El asunto del escorpión rojo acababa de ser tratado y ahora había la ofensiva de una organización aún más aterradora. Pequeña Gile. ¿Por qué sigues ahí parada? Este Matthew simplemente te golpea como quieres devolver el golpe. Nosotros, los del Mozotel, no somos fáciles de intimidar. A Matthew no le importaba lo que pensara el personal. Si se atrevieran a metros con el Hotel Mou, todos los golpearían con la boca grande. Gile se conmovió instantáneamente cuando supo que Matthew se lo había hecho a Matthew por sí mismo. Con los ojos rojos, lloró aún más fuerte. Jefe. Quien me tocó no fue el joven maestro Matthew. Fueron sus hombres. Matthew. Todo se fue por la tangente. Vergonzoso. Es imperioso. Razón de más para golpearlo y abofetearlo. Como propietario del hotel de Mou, ¿cómo podría estar equivocado? Incluso si lo hubiera hecho, sería culpa de Matthew. Fue solo el bastón debajo de él lo que explotó en sus mentes. Ann persiguió su cara de llanto y se arrodilló directamente al lado de Matthew, sacando sus muslos con una mano. Mou. No puedes vencerlo. Realmente es inmejorable. Este es el maestro más joven de la secta Blade. Al decir esto, Anchou gritó directamente. Acababa de recibir el nombramiento de director general del Hotel Klindu. Ahora todo había terminado. Indignado, Matthew pisoteó su pierna y pateó a Anchou. Pequeña Gile. No tengas miedo. Este Matthew es solo un tigre de papel. Mírame. Después de decir eso, dio un paso adelante y le dio a Matthew 2 grandes bofetadas. El sonido fue bastante nítido.
No muy lejos estaba Yeyouger, que acababa de despertar del coma. Al ver esta escena, se asustó tanto que sus ojos se pusieron vidriosos. Sin decir una palabra, echó la cabeza hacia atrás y golpeando fuertemente el suelo, quedando inconsciente una vez más. El joven maestro Matthew: no es que mis subordinados no te salvaran. Simplemente me desmayé. Estaba inconsciente y los pocos golpeadores sobrios que lo rodeaban estaban desconcertados. Ahorrar. El jefe se pellizcaría. Sin rescate, Matthew se exprimiría hasta morir. En este momento de dilema, un grupo de pensadores tragó saliva. Temblando, dieron un paso adelante. Viejo jefe, a sus ojos, Matthew era simplemente más aterrador que un fantasma severo. ¿Qué es? Matthew simplemente se dio la vuelta y el hombre golpeado cayó directamente de rodillas. Jefe, no le puede pasar nada al joven maestro Matthew. El maestro de secta de la secta Blade tuvo un hijo en su vejez, y todos sus favores fueron derramados en Matthew. Si Matthew muriera, el maestro de la secta Blade definitivamente arrojaría el poder de toda la secta en venganza. Incluso el templo del lobo marino, que gobernaba este lugar, estaría implicado. Jefe, sea amable y perdone a nuestro joven maestro. Después de decir esto, varios de los luchadores se arrodillaron juntos y se inclinaron ante Matthew repetidamente. Gile también conocía la gravedad del asunto. Después de secarse las lágrimas, abrazó el brazo de Matthew. Jefe, este Matthew también está siendo castigado por debería. Así que deberías dejarlo ir. Matthew reflexionó por un momento. Pequeña Gile, le vas a dar un gran bocado. Gile gritó de ansiedad y sacudió la cabeza repetidamente. Jefe, olvídalo. Olvídalo de verdad. Bien entonces. Solo después de que Matthew vio a Gile suplicando clemencia y sopesando los pros y los contras, soltó a Matthew. El gran caos en los 3 distritos afectaría sus planes de una gran unificación. Toma a tu joven maestro y piérdete. Con estas palabras, todos los presentes, incluido Matthew, dejaron escapar un gran suspiro de alivio. Con la ayuda de sus batidores, Matthew salió cojeando del hotel. Joven maestro, ¿deberíamos llamar a alguien?, preguntó al sicario con preocupación. Maldita sea. ¿Quieres que haga el ridículo delante de los espadachines? Matthew siempre se había tenido en alta estimación y, hasta su muerte, no estaba dispuesto a permitir que los Knife Fighters dentro de la iglesia lo vieran en este estado. Primero espera hasta que me haya recuperado de mis heridas. Cuando eso suceda, haré que Maureen suplique piedad de rodillas frente a mí. Dijo que el enojado apretó los dientes. Silbido. Duelo. 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 Afuera del hotel, un grupo de personas se apresuró a acercarse de manera horizontal. Maestro de Salón Guan. Este es el lugar. Con sus hombres a la cabeza, Guan Fa llegó al hotel de Mou. Hermana Lan. El último lugar para hacer contacto con forasteros fue aquí. Y también pregunté que el dueño de este hotel llamado y la hermana Lan actuaron de manera ambigua. Estuvo incluso dentro de la caja. Solo por un tiempo. Los ojos de Guan Fa se iluminaron. Parecía que este era el lugar. Desde que recibió la orden de búsqueda del maestro del templo, Sea Wolfkin, Guan Fa salió corriendo con sus hombres y caballos a la primera oportunidad. El propósito era hacerse con el crédito delante de todos. Parece que el mocoso que sedujo a nuestra hermana Lan está aquí. Guan Fa se rió a carcajadas. Ja 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 ja. Es mi turno de llevarme este gran crédito. Los hermanos me dan un cargo. Derriba al dueño del hotel y te daré una recompensa personal de 100.000. El dinero mueve los corazones de las personas. Una vez que se dijeron estas palabras, un grupo de hermanos menores estaban tan emocionados como si hubieran sido golpeados con sangre de pollo.
100.000 monedas de arce no serán un problema después de un mes de prostitución. Justo cuando la multitud estaba lista para apresurarse a matar. El hotel estaba lleno de gente. No mucho después. Solo para ver salir a unas pocas personas cargando a un chico de cabello amarillo inconsciente. Así como a un adolescente testarudo. Wang Fa dio un paso adelante y preguntó. ¿Ustedes son de este hotel? Matthew fue golpeado y no tenía lugar para liberar su ira. Cuando vio a Wang Fa acercándose a él, maldijo enojado. Maldita mar. Sal de mi camino. Fuera de mi camino. Sí. Wang Fa arqueó las cejas. Pequeña bestia. ¿Cómo te atreves a hablarle así a la Osi? Hermanos. Soltémoslos primero. Sin esperar a que terminara. Los hombres detrás de él, que estaban en medio de un baño de sangre, corrieron hacia arriba sin decir una palabra. Vete a la mierda. ¿Sabes quién es este joven? Matthew dijo enojado. Sin embargo, todo lo que recibió como respuesta fue un puño cada vez más grande. Pequeño varón. No me importa quién seas. Estallido. Un puño se estrelló directamente contra el puente de la nariz de Matthew. Fue un golpe fuerte. A Matthew le dolía y las lágrimas y los mocos le corrían por la nariz. En cuanto a los hombres de Matthew, simplemente bajaron para identificarse. Numerosas sombras de puños se derrumbaron al unísono. Antes de que pudieran abrir la boca, fueron derribados al suelo. Wang Fa, como el hermano mayor cabezón, naturalmente no tendía a quedarse en el asiento trasero. Con ambas manos sobre los hombros de sus hombres, levantó el pie y pateó brutalmente a Matthew. Pequeño varón. Deja que me lleves a mi viejo. Que seas ciego. Los 45 metros de zapatos grandes patearon a Matthew y lo hicieron llorar. ¿Estás cansado de vivir? Este joven Matthew. Matthew aprovechó el espacio entre los golpes de su oponente para sacudir la cabeza y gritar. Mamá. Tu abuela. A Wang Fa, que estaba en medio de su entusiasmo. No le importaba el estado de identidad de la otra parte. Un pie pateó a Matthew directamente en la cara. Con las sucesivas humillaciones, Matthew finalmente no pudo aguantar más y, bajo su ira, se desmayó directamente. Sabiendo esto, Wang Fa ordenó que se detuviera. Uf. Esta sensación de sudoración es realmente agradable. Wang Fa secó las gotas de sudor de la frente y jadeó levemente. Justo ahora. Este niño. ¿Por qué estaba gritando? Creo que estaba diciendo algo sobre Makesit. No lo escuché. Wang Fa pareció pensar en algo y le brotó un sudor frío en la espalda. Después de observar cuidadosamente al caído e inconsciente Matthew, Wang Fa instantáneamente. Sus piernas siguieron moviéndose. Esa era la placa de cintura del joven maestro de la secta de la espada. Se acabó. Estoy arruinado. En ese momento, estaba tan impotente como si le hubieran drenado el alma y se desplomó impotente en el suelo. Jefe. ¿Qué te pasa? En el segundo siguiente, un rugido furioso atravesó el cielo. Date prisa y salva a la gente. ¿Qué está pasando afuera? La ruidosa conmoción llamó la atención de Matthew. Las comisuras de la boca del gerente de Anchase se torcieron mientras miraban estupefacto a Matthew. ¿Quién había sido asesinado a golpes? Se acabó. Se acabó. En su estado de ceguera criminal, Anchou ni siquiera había escuchado la pregunta de Matthew. ¿Qué estás haciendo aquí? Matthew miró a Anchaser, que arrastraba la cadena, y se quedó sin palabras. Anchaser no le respondió y murmuró. Se acabó. Se acabó. Con la ayuda de Gile, la puerta del hotel se cerró con llave. Una vez finalizado el trabajo, varias personas todavía se sentían incómodas. Encontraron varias tablas de madera pesadas y planearon cerrar todas las puertas y ventanas con clavos.
Matthew vio que estaban yendo demasiado lejos y no pudo evitar hablar. Muy bien. Ustedes no necesitan trabajar a ciegas. Si la secta Blade realmente viniera a matar, podrían todavía esperar que estas cosas los detuvieran. One Blade Sect estaba así de asustada. Si supieran que el Rey Lobo Marino también estaba en desacuerdo con él, eso no explotaría. Pensando en esto, Matthew negoció con la cabeza, sin tener la intención de informarles sobre el Salón del Lobo Marino. Todos ocúpense con su trabajo. El Rey Lobo Marino se enteró de que sus hombres habían golpeado a Matthew hasta casi matarlo. La primera vez que dio la orden, ordenó que se protegiera estrechamente el bienestar de Matthew. En este momento crítico, no había absolutamente ninguna manera de cruzarse con la secta Cuchillo. Primer hospital del Distrito 3. Decenas de millas de personas de Ocean Wave Gun rodearon todo el hospital en 3 capas. Al frente de la multitud había miles de espadachines de la secta Cuchillo de cara fría. No hubo intercambio de palabras entre los dos lados. Solo un constante barrido de los ojos de los espadachines. Los ojos fríos hicieron que todos en Sea Waves Gun sintieran un escalofrío recorriendo sus espaldas. La atmósfera de la escena real también se volvió extraordinariamente seria. El más mínimo movimiento del viento y de la hierba probablemente provocaría una tormenta sangrienta. Después de mucho tiempo, un suave grito rompió el silencio. Ha llegado el padrino. Solo entonces los espadachines retiraron la mirada y giraron sus cuerpos hacia los lados con caras respetuosas. Saludo al maestro de secta. El sonido fuerte y limpio se dispara directamente hacia las nubes. La densa multitud, en este punto, también se dividió en un pasillo de 100 metros de largo. Al final del pasillo estaba el maestro del salón Seawolf, Wanfa, que estaba atado en 5 pedazos. Con la aparición de Mabande, el líder de la secta de los cuchillos, el rostro de Wanfa se puso blanco instantáneamente. Ahora ya no esperaba vivir. Solo esperaba que su muerte no fuera tan dolorosa. Mabande miró hacia arriba. Su rostro sin cambios. Y los espadachines presentes sabían que cuanto más lo hacía el padrino, significaba que cuanto más enojado estaba. Mientras tanto, el Rey Lobo Marino había llegado a la escena. Seguía siendo su doble. Por supuesto. Vieja mamá. Esta vez fue mi laxitud imperial la que provocó un incidente tan grande. Definitivamente les daré una explicación satisfactoria de este incidente. Se trataba de un asunto en el que estaban equivocados y el Rey Lobo Marino tuvo que abandonar su postura. Mabande soltó un resoplido frío. Una explicación. Si algo le sucede a mi hijo, su Sea Wolfgang, prepárense para ser enterrados con él. Después de decir eso, arrojó su gran mano y se dio la vuelta para caminar hacia el hospital. El Rey Lobo Marino cayó en desgracia y la hostilidad brilló en sus ojos. Hoy en día, Mabande estaba en un estado de ira. Si realmente lo desencadenara, ambas partes seguramente perderían. Ese resultado no era lo que quería el Rey Lobo Marino. En este momento, la calavera de cristal era la máxima prioridad. Realmente ya había tenido suficiente de este lugar de mierda. Cuando la figura de Mabón desapareció, Wanfa tembló y bendijo su cuerpo. Mientras le ataban las manos y los pies, se golpea fuertemente la frente contra la losa de piedra. Maestro del salón. Merezco morir. Le he causado problemas al Salón del Lobo Marino. El Rey Lobo Marino no buscó directamente la culpa. Solo preguntó con una expresión fría. ¿Qué está pasando exactamente? El asunto era urgente y no había entendido los detalles. Además, este asunto era demasiado absurdo. Sus propios hombres se habían comido el corazón y se atrevieron a tocar al joven maestro de la secta de la espada. Entender que las cosas terminadas deben ser un antes y un después. El doble del Rey Lobo Marino frunció levemente el ceño. Eso significa que cuando conociste al mayor de la secta Blade, ya estaba herido.
Wang Fa se acercó rápidamente con la cabeza. Maestro del salón. Este Matthew ya había sido golpeado en la cabeza de un cerdo antes. De lo contrario, si nos prestaran 10 agallas, no nos atreveríamos a hacerlo, dijo con una mirada brillante. Por cierto, maestro de salón, tenemos otra noticia. Ese Matthew, el dueño del Hotel Moss, fue la última persona con la que se reunió Lady Landielli. Y, hablando aquí, Wang Fa de repente hizo una pausa. No sabía si debía decir lo que había detrás de él. ¿Y qué? El rey lobo marino frunció el ceño. Su rostro impaciente. Wang Fa encogió el cuello y no se atrevió a dudar más. Los hombres bajo su mando dijeron que la señorita Landielli y Matthew permanecieron en el palco durante mucho tiempo. El resto, los secuaces no lo saben. Después de decir eso, silenciosamente levantó la cabeza y miró al maestro del salón con miedo. Si no fuera por mantenerse con vida, no se habría atrevido a hablar en público sobre la posible ecologización del maestro del salón. Sin embargo, lo que nunca había esperado era esto. El rey lobo marino no solo no mostró ningún ojo, sino que, por el contrario, apareció en su rostro un toque de sorpresa. Te encontré. La comisura de la boca del rey lobo marino hizo un tic-tac. Muy bien. Se le acreditará por este asunto. Tan pronto como las palabras cayeron, el rey lobo marino frente a la multitud desapareció inmediatamente en su lugar. Unidad de cuidados intensivos. El médico personal se llenó de ansiedad mientras resucitaban al joven maestro que resultó gravemente herido frente a ellos. El cirujano principal incluso sudaba copiosamente y de vez en cuando miraba hacia la puerta de la sala de cuidados. Si algo le sucediera a Matthew, todos ellos, el personal de reanimación, definitivamente serían enterrados con él. Incluso todo el hospital no tendría paz. ¿Cómo estás?, dijo Ma Bande con una expresión sombría mientras se acercaba. Luo Yang, el espadachín que estaba haciendo guardia aquí. Su cuerpo tembló y se inclinó en respuesta. Maestro de salón. El estado del joven maestro no es optimista en este momento y los médicos están haciendo todo lo posible para resucitarlo. En ese momento, su frente ya estaba llena de sudor frío. Originalmente era el guardaespaldas personal del joven maestro de Matthew. Pero en un momento de glotonería, se había derrumbado en las tiernas aguas del Barrio Rojo. Si fuera perseguido, sería un delito capital. Justo cuando Luo Yang estaba en estado de pánico, sintió un dolor arrepentido en su abdomen. Su cuerpo, que seguía retrocediendo, golpeando fuertemente la pared. Mi subordinado merece morir. Luo Yang se inclinó y se declaró culpable, mientras la sangre fluía por la comisura de su boca. Tú, sin embargo, mereces morir. Con las manos detrás de la espalda, Ma Bond miró el miserable estado de Matthew a través del cristal, con su dolor escrito en todo su rostro. Pero antes de morir, dame una investigación sobre lo que pasó. Cualquiera que tenga algo que ver con esto, quédese conmigo. Cuanto más le dolía el corazón por su hijo, más se enojaba por el asunto. Mi subordinado obedece mis órdenes. Luo Yang no se atrevió a dudar ni un momento y se fue volando. Al mismo tiempo, el hotel de Mou, bajo la fuerte petición de Matthew, una persecución y los demás finalmente quitaron las cadenas de la puerta a regañadientes. Es solo que después del incidente con Matthew, ya nadie se atrevió a entrar al hotel. Incluso los transeúntes que pasaban por el lugar estaban lejos de él. Tenían miedo de verse implicados. La avenida frente al hotel estaba excepcionalmente fría. Debido a esto, una figura que paseaba era particularmente llamativa. Anchou y los demás no estaban de humor para trabajar. Cuando el visitante atravesó las puertas del hotel, Anchou rápidamente dio un paso adelante y le explicó. 1.000.000 de disculpas, huésped.
Pero nuestro hotel estará cerrado durante los próximos días. ¿No harías una visita al Hotel Clindu? Cuando hubo terminado, el visitante levantó los ojos y sonriendo. No ha pasado nada. Estoy aquí para ver a alguien. Anne persiguió una mirada dura en su rostro. Lo siento, invitado. Si tienes algo que hacer, vuelve en un momento decisivo. Justo cuando estaba a punto de echar a alguien, se escuchó un sonido arrepentido desde arriba. Pídele que suba. A la espera de la orden de Matthew, Anne Chow también renunció a su puesto. Entrando en la caja, en el primer momento en que el rey lobo marino vio a Matthew, supo que la otra parte era exactamente la persona que estaba buscando. Su excelencia me ha hecho buscarlo. Tú eres el que está demasiado ansioso. Matthew se levantó y reconoció el vino que ya se había abierto a mediados del verano. Como dije antes, cuando te cases, definitivamente iré a tu puerta para pedirte una copa de vino de boda. Una bebida. Las comisuras de la boca del rey lobo marino se torcieron mientras miraban la mesa de sobras frente a él. Su excelencia me está menospreciando. Aunque la relación entre ambas partes no era buena. Pero el bueno de mí era el maestro del salón del lobo marino. Se recibió con estos restos de comida. Matthew se dio una palmada en la cabeza en retrospectiva. Mira lo que he hecho con esto. Lo siento mucho. El rey lobo marino resopló con frialdad. Finge. Sigue fingiendo. Pequeña gile. Ve a buscar una copa de vino limpia. El rey lobo marino. ¿Qué diablos? Alguien más todavía usaba la copa de vino. Si él mismo no decía nada, no iba a ser con la saliva de otra persona. Solo que esta vez había venido solo para asegurarse de algo. Y no tenía intención de hacer ningún movimiento. Sobre todo, sabía que era imposible derrotar a Matthew solo con este doble suyo. Olvídate de beber. Esta red está aquí solo para que te asegures de algo. En este momento, lo que más le preocupaba era el asunto de la calavera de cristal. Antes de estar seguro de si Matthew sabía algo, no se atrevió a presionar demasiado. Para que Matthew no revele este asunto. Sin prisas. Sin prisas. Matthew trajo una copa de vino nueva. Un invitado en tu puerta es un invitado. Tomemos una copa antes de ponernos manos a la obra. El rey lobo marino echó un vistazo a la botella abierta de Alzheimer Wine. Que a primera vista era algo que alguien más había bebido. Solo que, con esa postura, Matthew claramente solo lo obligaba a beber. De lo contrario no tendría sentido hablar. No había forma de luchar y existía la posibilidad de que alguien más tuviera la ventaja. A pesar de que el rey lobo marino tenía mil desganas en su corazón, solo podía aceptar la copa de vino. Después de tomar un sorbo poco profundo, ya estaba lleno de impaciencia. ¿Podemos hablar ahora? Matthew se enojó. Naturalmente. Puedo. Maestro de palacio. Solo pregunte. Mou definitivamente le contará todo. El rey lobo marino estaba confundido en cuanto a las intenciones de Matthew. Solo quería saber lo antes posible si el joven que tenía delante sabía sobre la calavera de cristal. Mi prometida. ¿Alguna vez vino a verte? Preguntó tentativamente al rey lobo marino. El tono ligeramente enojado era como si estuviera cuestionando a su amante. Matthew no podría ver las verdaderas intenciones de la otra parte. Todos somos adultos. No hay necesidad de ser tan femeninos. Nada mal. Ya sé sobre la calavera de cristal. Después de decir eso, Matthew inclinó su cuerpo hacia atrás y sacudió sus dos piernas. Solo sé. ¿Qué puedes hacerme? A Matthew no solo le preocupaba que el rey lobo marino tuviera otros pensamientos en mente. Desde el momento en que supo sobre la calavera de cristal, estuvo seguro del rey lobo marino. El ceño del rey lobo marino se frunció al enterarse de la respuesta. Después de más de 20 años de planificación, ahora había un error en el umbral.
Pero el rey lobo marino no se atrevió a hacer un movimiento precipitado. No estaba seguro de si Matthew tenía un revés. Urgencia. Si presionaba demasiado, las noticias sobre la calavera de cristal se filtrarían. El asunto sería un gran problema. Y entonces los clérigos seguramente se reunirían en la isla de la muerte. El tesoro legendario. Que no sería conmovido. Después de mucho tiempo, el rey lobo marino rompió la atmósfera tranquila. Hoy en día, Matthew está en cuidados intensivos. ¿Sabes esto? Después de cambiar de tema, su mirada se fijó en Matthew, tratando de ver algo en la expresión de Matthew. Desafortunadamente, el rey lobo marino había calculado mal. Matthew simplemente permaneció impasible después de escuchar esta noticia. Oh. ¿Cómo está la situación entonces? Tenía pura curiosidad sobre si Matthew estaba muerto o no. Ante estas palabras, el rey lobo marino, sin embargo, pensó que había atrapado a Matthew y estaba encantado en su corazón. Puedo ayudarte a resolver este asunto. Sin embargo, usted debe mantener en secreto el asunto de la calavera de cristal. Mientras consiga ese tesoro, puedo compartir la mitad contigo. Matthew soltó una carcajada cuando escuchó esto. Estás dejando esto a un lado para engañar a los niños. Un tesoro legendario. ¿Qué está dispuesto a compartirlo? Sea Wolfkin. ¿Crees que la juventud es buena para engañar? Matthew dijo con cara de desprecio. La mentira quedó destruida. El rostro del rey lobo marino estaba avergonzado. Descuido. Originalmente, había planeado atraer a Matthew. Las dos partes habían establecido un interés común en un momento. E incluso si no necesitara enfatizarlo, Matthew no lo filtraría. Era solo que, después de todo, había subestimado a Matthew. Señor Mou. Si lo deseas, podemos compartir el tesoro en partes iguales. Podemos haber firmado un acuerdo. Simplemente no lo creía. Todavía había alguien que podía resistir la tentación del tesoro legendario. Matthew miró la loca actuación del rey lobo marino y la despreció en su corazón. Tonto. Sigue jugando. Un trozo de papel y quieres amordazarme. Con este tipo de inteligencia. ¿Cómo diablos el rey lobo marino construyó el enorme salón del lobo marino? No se le puede echar la culpa al rey lobo marino. Se vio obligado a luchar. Pero no pudo. Además, todavía tenía la influencia en sus manos. Señuelo. No funcionaría. Matthew simplemente no comería esto. Dado que este era el caso, el rey lobo marino no se molestó en andarse con rodeos. ¿No tienes miedo de que la secta Cuchillo tome represalias? Mabande tiene un hijo en su vejez y Matthew lo es todo para él. Ahora bien, si ultimas a su hijo, ¿sabes las consecuencias? En este momento, solo podía hacer que Matthew se sometiera mediante presión externa. Sin embargo, Matthew simplemente no comería esto. No importa. Si matan, no puedo pelear y contarle a Mabande sobre la calavera de cristal, dijo Matthew, apoyándose la cabeza con las manos y esbozando una sonrisa. Tal vez Mabond no solo no continuará con el asunto, sino que incluso me lo agradecerá, dijo Matthew con condescendencia. Tú. La actitud aceitosa hizo que el rey lobo marino perdiera por completa la paciencia. Si no podía hacer nada al respecto, el rey lobo marino quería mover su cuchillo. Tengo más de 200.000 personas en Seawabsgan. Y hay muchos expertos en la secta Blade. Joven. Solo hay una vida. Te aconsejo que lo pienses bien. El rey lobo marino vio que el enfoque indeciso no funcionaría y se levantó directamente la mesa. La comisura de la boca de Matthew marcó. ¿Es esta la actitud que tienes cuando suplicas? Si tienes agallas, haz que me maten. Siempre y cuando te atrevas a hacerlo.
Haré que Landielli sea conocido en todo el mundo. El rey lobo marino temblaba de ira y apretó los dientes. ¿Qué diablos quieres? Originalmente había pensado que podía tocar a Matthew como un violín. Ahora él mismo estaba siendo retenido en un control mortal. Cuando Matthew escuchó esto, una sonrisa irónica apareció de repente en la comisura de su boca. Bébete esta botella de vino y seguiremos hablando. Rey lobo marino. Estás aquí jugando a la cultura de la mesa con la OSI. Aunque así lo pensaba en su corazón. El rey lobo marino todavía levantó la botella de vino. Sin decir una palabra. Inclinó la cabeza y se lo bebió. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó el rey lobo marino con impaciencia mientras se limpiaba las manchas de vino en la comisura de la boca. Los ojos de Matthew lo fulminaron con la mirada. Su rostro lleno de confusión. No hemos terminado ya. Estás bromeando. Solo estás reaccionando ahora. No es una mirada inteligente. La mueca de desprecio de Matthew era como una aguja plateada, apuñalando brutalmente el corazón del rey lobo marino. Estás buscando la muerte. Las burlas repetidas hicieron que el rey lobo marino se fuera completamente furioso. Viejo yo. Haré que te maten incluso si no quiero desesperadamente tomar el tesoro. Esperar. Matthew vio que el lugar estaba a punto de volverse loco e inmediatamente levantó la mano para gritar que alto. El rey lobo marino detuvo su cuerpo y dijo de manera arrogante. Ahora sabes que tienes miedo. Efectivamente. Este niño tenía miedo a la muerte. Matthew sacudió la cabeza con rostro tranquilo. Eso no quiere decir. Solo quiero recordarte que no seas tan impulsivo. Cuanto más enojado estés, más se encenderá el veneno de Earthiroudingras. El rey lobo marino se estremeció por un momento y luego explotó por completo. Como experto en fiestas, eres tan descubierto que envenenas. El veneno lo dio Matthew. ¿Qué tiene que ver conmigo? Matthew soltó una carcajada. Se levantó y se fue. Toda la información que debía configurarse ya se había configurado. Y era inútil quedarse con el doble del rey lobo marino. Afuera del hotel, Luol Yang, que había seguido al rey lobo marino hasta aquí, estaba preocupado por ser descubierto. Había estado agazapado en las sombras esperando que apareciera el rey lobo marino. Solo hasta que oscureció no se pudo ver a nadie. Se ha escapado en secreto. Luol Yang se preguntó a sí mismo con el ceño fruncido. Ya había fallado en su deber antes. Si este asunto no se hacía correctamente, el lado del maestro de secta definitivamente le arrancaría la cabeza. Olvídalo. No puedo esperar más. Después de decir en secreto una frase en su corazón, se preparó para derrotar personalmente al dueño de este hotel y traerlo de regreso a la secta de la espada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de moverse, de repente una cruda dureza llegó a sus oídos. ¿Qué estás mirando, hermano? Tonterías. Luol Yang solo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la electricidad atravesara su cuerpo, provocando que los pelos de sudor explotaran por todo su cuerpo. ¡Qué hombre! Luol Yang gritó enojado y se lanzó hacia un lado. Esa escena de ahora realmente lo había asustado. Matthew aplaudió y cortó con cara de desprecio. Un anciano grande con tan pocas agallas. Luol Yang. Ven y prueba. El cielo estaba denso y las lámparas tenues. Cuando no estaba completamente concentrada, una cabeza humana apareció de repente a su lado y le enseñaba los dientes. Cualquiera se habría quedado desconcertado ante una escena así. ¿Qué demonios eres?, preguntó a Luol Yang con el ceño fruncido. Soy Matthew, el dueño del hotel Emou. Al enterarse de la identidad del visitante, las comisuras de la boca de Luol Yang sonrieron hasta la raíz de sus orejas. Si hay un camino al cielo pero no lo abandonas, entonces puedes arrojarte al infierno. Merezco tomar el crédito por el crimen. Lo más importante es que, por la apariencia de su aura,
El dueño de este hotel era una persona completamente común y corriente. Derribarlo a tiempo parcial no debería ser demasiado fácil. Hermano. ¿En qué estás pensando? Riendo tan felizmente. Cuéntamelo. Una voz interrogativa destinada a los pensamientos de Luol Yang. Justo cuando volvió a sus sentidos. Estaba ese rostro humano frente a él. Todavía le sonreía con los dientes al descubierto. Maldita sea. Luol Yang se sorprendió una vez más. Me estás asustando otra vez. La misma escena lo asustó 2 veces. El propio Luol Yang se sintió avergonzado. Matthew se encogió de hombros con impotencia. Te congelaste. Puedes culparme. Hermanito. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te atreves a espiar incluso si tienes tan pocas agallas? Luol Yang estaba tan irritado por esto que fue molestado instantáneamente. Soy pequeña. Tu abuela. Tan pronto como las palabras cayeron. Levantó la mano y golpeó con fuerza el puño. Por extraño que parezca. El golpe que estaba obligado a golpear en realidad rozó la mejilla de su oponente y quedó vacía. Debe haber estado simplemente conmocionado y perturbado. Luol Yang se tranquilizó y volvió a atacar. Con un toque sólido en su mano. Supo que había dado en el blanco. Solo que... Cuando Luol Yang fijó sus ojos se dilataron instantáneamente. Solo para ver la palma de la mano opuesta. Que había estado débil. Resistiendo su pesado puño. Joven. Qué poca fuerza. No has comido. ¿Por qué no vas a nuestro hotel y te compras un poco? Te invitaré a una bebida. La expresión relajada y de autocomplacencia de Disu estimuló aún más profundamente la autoestima de Luol Yang. Comete a tu hermana. Luol Yang dijo mal enojado y sacó directamente el cuchillo grande en su espalda. Hoy te daré una muestra de la técnica de espada de nuestra secta Blade. Tan pronto como las palabras salieron de su boca. Blandió la espada de 30 y pico libras con un viento quejumbroso. La postura parecía bastante impresionante. El rostro de Matthew estaba asombrado. Nunca había pensado que este maníaco que miraba furtivamente sería de la secta de la espada. La otra parte debe haberlo encontrado aquí por culpa de Matthew. Pensando en esto, Matthew de repente se cubrió el pecho. ¡Ah! Con un grito de dolor. Luol Yang inconscientemente detuvo el movimiento de su mano. Villano despreciable. Usa en secreto energía oscura. Matthew se agarró el pecho. Su rostro estaba pálido. ¡Ah! ¡Qué poder de golpe tan dominante! Estoy mareado. La mirada era como si hubiera sido atacado furtivamente y hecho que se desmayara. Tan pronto como las palabras salieron de su boca. Cerró los ojos y se tumbó directamente en el suelo. Luol Yang miró la escena frente a él con una expresión desconcertada. Luna en la frente. Bajo la tenue luz. Luol Yang miró al inconsciente Matthew en el suelo y luego miró sus puños. Podría ser que mis habilidades de boxeo finalmente se hayan vuelto perfectas y haya cultivado mi energía oscura. Pensando en esto. Agitó con entusiasmo su puño hacia la roca alta de una sola persona al costado de la carretera. Silbido. El dolor era tan intenso que no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Frente a él. La gran roca de una sola persona permanecía inmóvil. Justo cuando lo dudaba. Una energía oscura invisible pasó como un relámpago. Al segundo siguiente. La roca vibró. Sin esperar a que Luol Yang reaccionara. La roca se hizo añicos en innumerables pedazos. Después de probarlo él mismo. El cuerpo de Luol Yang tembló de emoción. De ahora en adelante. Sería considerado un experto del lado B. La zona 3 es demasiado pequeña después de todo. Después de suspirar para sí mismo. Luol Yang sacudió la cabeza con ligero arrepentimiento. La vida era como la nieve. Después de mucho tiempo. Cargó a Matthew y desapareció en la noche. El primer hospital del tercer distrito.
después de un día completo de lucha por salvar su vida. Aunque Matthew todavía estaba en coma, finalmente estaba fuera de peligro. Mabande también se sintió aliviada al escuchar esta noticia. Pero en el segundo siguiente, su ceño de repente se frunció. Luol Yang había estado fuera durante todo un día. Era difícil creer que hubiera huido por miedo al crimen. Justo cuando se preguntaba, se oyeron unos pasos pesados desde el pasillo. La puerta de la sala se abrió. Directamente. Luol Yang entró con una cara arrogante. Tenía la barbilla en alto. Te he traído al hombre. Dicho esto, Matthew fue arrojado sobre su hombro al suelo. Los otros espadachines a su alrededor, mirando la apariencia de Luol Yang, no pudieron evitar mirar con incredulidad. Este niño había desaparecido por un día. Era difícil creer que se hubiera vuelto loco. Se atrevió a usar ese tono de voz para hablar con el maestro de secta. E incluso el padrino ya ni siquiera lo llamaba así. Luol Yang ignoró las miradas de la multitud y solo soltó un resoplido frío. Entonces, las fosas nasales los miraron hasta la muerte. Mabande estaba tan ansioso por vengarse que no se dio cuenta de estos detalles. ¿Es este el otro asesino que hirió a mi hijo? Luol Yang ascendió. Sabiendo eso en este momento, Mabande finalmente notó que Luol Yang era anormal. Buscas la muerte. En todos los años que estuvo a cargo de la secta de la espada, era la primera vez que uno de sus hombres se atrevía a hablarle de una manera tan superficial. ¿Cómo te atreves? Luol Yang también sabía cómo detenerse. Después de todo, Mabande era el maestro de la secta. Después de todo, tenía que darle la cara que se merecía. Maestro de secta. Logró un gran poder divino. Incluso el maestro del salón no es rival para sí mismo. Oh. Después de todo, Mabande era un hombre que atesoraba su talento. Si este Luol Yang realmente tuviera esta habilidad, no solo no perseguiría el crimen de falta de respeto, sino que, en cambio, le daría un ascenso. Hazlo. Pruébalo. Mabande levantó la mano y designó a uno de sus espadachines personales. La fuerza de este hombre no era tan fuerte como la del maestro del salón interior de la iglesia. Pero no estaba muy lejos. Sí. Maestro de secta. El espadachín respondió y dio un paso adelante. Vamos. Luol Yang. Sin embargo, soltó una carcajada. Morirás con este golpe que he entrenado duro durante 20 años. Sin embargo, el luchador con cuchillo no se conmovió en absoluto y solo lo miró con expresión desdeñosa. Luol Yang vio que su recordatorio bien intencionado fue recibido con una burla. Su corazón no pudo evitar arder de ira. Ya que buscas tu propia muerte, entonces no puedes culparme. Puño de roca rostro. Vete. Cuando las palabras cayeron al suelo, la sombra de un puño pasó como un relámpago. Pen. Bajo la anotación de la multitud, el espadachín fácilmente extendió la mano y atrapó el puño de Luol Yang. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Dentro de la habitación, el aire estaba en silencio. Oh. Eso es todo. El espadachín inicialmente vio la apariencia solemne de Luol Yang y se animó. Sin embargo, después de este intercambio de manos, descubrió que el puño era suave e impotente. Cuando volvió a mirar a Luol Yang, sus ojos estaban llenos de simpatía. Joven. Qué valiente. Se atrevió a engañar incluso al dios que se enfrenta. En este momento, Luol Yang también estaba sudando frío. Porque había desaparecido el poder de su puño. Angustia. Agitó el puño una vez más. Solo el resultado permaneció sin cambios. Mientras Mabande observaba esto, su ira aumentó lentamente. Mientras entrecerraba los ojos, todos en la habitación sintieron una densa aura asesina. Maricón.
Fue también en ese momento de gran tensión cuando una carcajada se rompió todo. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.